Laura y Alfonso, bienvenidos. Gracias. Os hemos invitado, ahora os daré el turno para que os presentéis, pero os hemos convocado aquí para tener una charla. Entendemos que dentro de las jornadas que está haciendo Muñoz Bosch, que es a través de la Muñoz Bosch University, era un buen momento por la situación COVID que nos encontramos ahora, de muchísima incertidumbre, invitar a dos profesionales para que nos intentaran dar ideas, reflexionemos entre los tres de qué herramientas, qué guiones podemos seguir para, dentro, insisto, de esta incertidumbre, poder dar un poco de certidumbre a nuestra gestión o al menos buscar algunos modelos, protocolos de trabajar. Si os parece, empezamos con Laura, que la tenemos en Ontinyent, que se presente un poco y nos explique su trayectoria y por qué la hemos invitado aquí. Bueno, como bien has dicho, soy Laura Moya, soy abogada laboralista, llevo más de 20 años ejerciendo en el mundo de derecho del trabajo y el mundo laboral. Me gusta escribir también y bueno, mi papel fundamental es dentro de del sector jurídico, el asesoramiento jurídico a empresas, pero formar parte del staff de la empresa, más a nivel de consultoría, y que no se vea el abogado como el último recurso, sino que formemos parte del proyecto. Y bueno, a ver si os puedo ayudar a arrojar un poquito de luz a la situación en la que estamos viviendo, sobre todo a nivel laboral, y cómo poder ayudar al sector de la hostelería a reflexionar sobre toda la situación que ha ido pasando a lo largo del mes de marzo y qué nos tiene que enseñar esta situación de cara al futuro. Seguro que sí, que así será, que nos ayudarás. ¿Tú, Alfonso? Nada, me llamo Alfonso Manglano, soy asesor fiscal, sigo la tradición, igual que Muñoz Bosch, familiar de esta profesión, que es la asesoría fiscal, con un cambio generacional, pero siguiendo un poco la misma tradición que es la que he cogido de mi padre, ¿no? Que es la asesoría fiscal. Estoy encantado de haber venido para debatir, para aportar luz a todo lo que pueda ser la situación en la que estamos atravesando y por una parte también ayudar al sector que evidentemente es un sector que está muy tocado y que necesita en estos momentos de apoyos tanto de Laura como de profesionales para encontrar el camino, ¿no? Habéis introducido el tema de marzo, ¿no? Hay como un punto de inflexión en todo esto que estamos hablando, que es el mes de marzo. Si nos retrasáramos al mes de marzo, con las cartas vistas, diríamos, ¿qué creéis que podíamos modificar o podíamos hacer mejor de lo que planteamos en ese momento? ¿Quieres tú decir? ¿Empiezas tú, Laura? Sí, por favor. Si quieres. Bueno, yo lo que creo es que si pudiéramos volver atrás y situándonos en ese momento del 14 de marzo o esa semana previa en la que ya veíamos venir que algo estaba pasando, yo cuando analizo un poco la situación a nivel laboral y la evolución que ha habido a nivel normativo en materia de los ERTEs, lo que veo es que en ese primer momento del mes de marzo lo que hubo fue una época de sálvese quien pueda, ¿no? Y se actuaba un poco por inercia de lo que se escuchaba en televisión, de la información que había en prensa, y faltó un poco esa reflexión. Yo echo en falta esa reflexión que como profesionales y como empresas debimos realizar en ese momento. A nivel profesional, es que es verdad que los profesionales del sector jurídico es que tampoco daba tiempo, porque el volumen de trabajo era tal que no te daba tiempo a analizar la norma en detalle. Pero es que a nivel empresarial y sobre todo en el sector de la hostelería, que sí que vieron cerrada la actividad de un día para otro, porque de hecho, por ejemplo, en Ontinyent, y creo que en otras ciudades también pasó así, y bueno, en Valencia también, el 13 de marzo, antes de que se dictara el decreto de alarma, ya los propios ayuntamientos ya habían dictado resoluciones cerrando la hostelería, ¿no? Y sí es verdad que esa percepción inicial era, pues hay que cerrar, cerramos, pero cuando transcurre esa primera semana de, bueno, pues esto va a ser así, ¿no? Y seguramente no serán 15 días y será un poco más. Creo que faltó un poquito esa reflexión. Se actuó mucho por inercia, la información que llegaba de prensa es ERTEs de fuerza mayor, ERTEs de fuerza mayor, y faltó un poco reflexionar si la empresa tenía posibilidad de adoptar otras medidas, porque luego los ERTEs en algunos casos han sido un poco un candado para no poder adoptar otras medidas laborales, ¿no? Entonces, si pudiéramos volver atrás, quizá esa primera semana la habría aprovechado para
para reflexionar más en cuanto a las medidas a que se pudieran adoptar, ¿no? A nivel empresarial. Muy bien, gracias. Tú, Alfonso, creo que coincides Pues en esto. sí, claro, evidentemente. Yo lo que tengo es la sensación de que conforme va produciéndose todo es un inmovilismo, o sea, nos quedamos quietos y estamos esperando que el Estado nos solucione las cosas nuestras, de nuestra casa, de nuestra empresa, de nuestro bar, de nuestro restaurante. Entonces, a mí me hubiera gustado un poco la sensación, me hubiera gustado que hubiéramos visto qué podíamos hacer y no solo que el Estado en qué nos puede apoyar. Es verdad que el Estado es el que nos limitaba el ejercicio de la actividad, pero nos preparamos muchas veces para una empresa en continuidad, para tener todos los días abierto el bar. ¿Y si el día que no puedo? ¿Y si yo no estoy? ¿Y si? Entonces, hay una serie de circunstancias que evidentemente solo se aprenden cuando ocurren, que es cuando nos damos cuenta, y que si pasa esto, bueno, pues ahora sí que tenemos la lección aprendida. En economía siempre partimos de lo que ha pasado, porque a veces no sabemos predecir el futuro, pero sí que sabemos lo que nos ha ocurrido. Entonces, ahora sí que ya no podemos decir que no sabíamos que no lo que sabíamos. viene, ¿no? Ahora ya sabemos lo que es un cierre. A lo mejor yo puedo tener un restaurante y a lo mejor solo abrirlo un periodo al año, 6 meses, 3 meses, 4 meses, o cambiar. O sea, ahora sí que ya no solo tenemos que partir, esperar en el BOE que nos solucione el problema, sino qué podemos hacer. Entonces ahí yo creo que los asesores, todas las personas, todo lo que forman el equipo de la restauración debe de estar ahí apoyando y decir, oye, esto puede ocurrir, esto o otras cosas. ¿Y entendéis que ahora también los hosteleros, sabiendo que eso ya no lo podemos recuperar porque ha pasado, ¿creéis que contemplábamos varios escenarios o la mayoría hemos seguido el mismo camino y quizá no nos hemos preparado para una cosa que pueda venir otra vez? Laura. Sí, yo, como te decía, creo que se actúa mucho por inercia y por la información que nos llega de los medios, ¿no? Y falta esa reflexión. Y ahí me gustaría que las empresas, en este caso de hostelería, ¿no? Que no nos vieran como a los abogados, a los economistas, a los asesores externos, que no nos vieran como un elemento que solo sirve en un momento puntual al mes o al trimestre o cuando hay un conflicto, sino que nos enseñen el negocio, que nos expliquen sus entresijos para que realmente les podamos ayudar. Porque si tú conoces el contexto en el que se mueve la empresa, siempre es más fácil ayudarles a tomar decisiones porque tú conoces la norma. Ellos conocen el negocio y tú conoces la norma. Entonces, la conjunción de las dos cosas es la que creo que puede ser buena para que, si bien lo que ha pasado ya no lo podemos recuperar, también existen indicios de que esto va para largo. Entonces, caramba, hacednos formar parte de vuestro negocio y entonces el conocimiento jurídico aplicado al conocimiento práctico puede ayudar a tomar decisiones. Entonces, que no se vaya tanto por inercia. Sí que me gustaría que se hiciera ese ejercicio, ¿no? Antes hablabas, Alfonso, Sí. tú, por ejemplo, de la flexibilidad, ¿no? De que vuestros clientes, nosotros, bueno, si hablamos de equipo, no, hablar de clientes, ¿no? Pues, Sí, no. los compañeros de viaje, aunque suene un poco romántico, ¿no? Mejor. Que también que quizá tendríais que subirnos el nivel de exigencia, que para que nos podáis ayudar, nosotros tenemos que ir con las cosas más preparadas, ser más conscientes. No, me has dicho antes de empezar, hablábamos del tema emocional, ¿no? De separarnos un poco de... Yo creo que muchas veces las decisiones no se deben de tomar desde un aspecto emocional, porque lo emocional es bonito pero te engaña. Entonces hay que tener una cierta frialdad, esperar un poco, ha ocurrido este hecho, y luego que pasen 48 horas y a partir de esas 48 horas tomar esas decisiones, porque lo emocional te lleva, es como te lleva más que tú le llevas. Entonces eso es muy importante. Y lo que comentabas antes es el equipo, es formar el equipo. El que lleva un negocio de hostelería tiene que tener su equipo, igual que tiene un equipo de camareros, tiene un equipo de sala, un equipo de personas administrativas. Nosotros formamos ese equipo, estamos fuera, pero estamos con él y estamos dentro. Formar ese equipo, tomar las decisiones estratégicas con un cierto tiempo de reflexión y apoyarte en tu equipo y alguien que te lo ve desde fuera, que a lo mejor tú estás inmerso, y más ahora que tienes que afrontar tantos frentes. Entonces, yo creo que el equipo es importante y eso es lo que te puede llevar a tomar una mejor decisión, una decisión más clara y con un resultado
óptimo. Bueno, ponimos, relacionado con esto que dices de apartar las emociones, comentábamos con Laura antes un ejemplo que podía hacer lo de las exoneraciones, ¿no? La seguridad social de cuando empezaron los ERTEs, ¿no? Ahí entiendo que hay un componente, yo también como hostelero y pequeño empresario, de mantener a tu plantilla, ¿no? Que lo que quieres es no prescindir de nadie del equipo, pero quizá tuvimos tiempo suficiente y en este caso teníamos nuestras actividades paradas, pero no hubo un acto reflexivo de decir, realmente a lo que me arriesgo a despedir, puede parecer que despedir a alguien suena impopular, pero si se arriesga la sostenibilidad del negocio a medio y largo plazo, es mucho mejor tomar decisiones en ese momento, ¿no? Pero no voy a utilizar políticas del miedo, pero leíamos que no se podía despedir en 6 meses porque perdíamos las exoneraciones de la Seguridad Social de toda la plantilla, no solo de las personas que despidieras, pero quizá no valoramos que el importe de perder estas exoneraciones nos hacía hacer más sostenible económicamente la empresa. No sé, Laura, si tú... Sí, efectivamente. A ver, hay que pensar que el ERTE en sí ya existía. No es algo que se haya creado ex profeso para esto. Un expediente de regulación temporal de empleo ha existido desde hace años y nunca ha tenido exoneraciones, excepto en momentos muy puntuales, como pudiera ser en la anterior crisis económica, y ha ocurrido ahora. Por lo tanto, cualquier empresa, en cualquier momento, con independencia de esta situación, cuando ve que no está equilibrado, ¿no? El volumen de trabajo con los recursos productivos que yo tengo, puede adoptar este tipo de decisiones y no ha tenido exoneraciones. ¿Qué se previó en este caso? Bueno, pues para facilitar e intentar mantener a las empresas a flote, se crearon una serie de exoneraciones que además han ido fluctuando a lo largo de estos meses, porque en un primer momento fueron hasta julio, luego de julio a septiembre estas exoneraciones ya no se aplicaban, luego en septiembre se crean otras, ahora en diciembre ha habido un cambio normativo, porque claro, el cambio que hubo en septiembre, que ya preveía, ya dejaba de hablar de la fuerza mayor como tal, sino los ERTEs de limitación y de rebrote que iban o la cadena de valor y las exoneraciones iban vinculadas solo a una serie de CNAES, hasta que se dieron cuenta 3 meses después, en el mes de diciembre, que no habían incluido a la hostelería, lo cual era extrañísimo porque era el sector más afectado. Entonces, yo creo que las exoneraciones, a base de lo que hemos seguido escuchando repetidamente en los medios de comunicación, ha sido la tabla salvavidas, ¿no? Y no se ha hecho ese análisis de la empresa sobre la viabilidad a futuro. Y es que es lo que comentaba antes, ¿no? No podemos esperar que el Estado venga a salvar nuestra casa. Vale. Por ejemplo, en esta que lo comparto totalmente lo que dice Laura, ¿no creéis que a veces cuando reflexionamos así, y tú tendrás quizá una opinión más global de esto, hacíamos una reflexión, ¿no? y mirábamos la viabilidad del negocio y pensábamos en ese impacto que iba a tener en la tesorería la seguridad social, con exoneraciones o no, pero yo tengo compañeros que de repente parecía que se olvidaban y de golpe les llegaba el impuesto de sociedades de 2019 o llegaba el 110, no lo habían pensado, y era como que no pensábamos en global, era como muy apagafuegos, ¿no? Y vamos a esto ahora, ¿no? Y estamos en plantilla, seguridad social, gestión de personal y nos olvidábamos, incluso en planificación financiera, ¿no? de necesidades de tesorería, que iba a llegar el impuesto sociales, que algunos me decían, yo creo que nos lo van a perdonar, digo, yo no creo empapastado de esa manera tampoco y que no nos van a perdonar nada, ¿no? Bueno, es verdad que nosotros lo que planificamos siempre es en crecimiento, en trabajar en pleno empleo. Entonces, claro, cuando llega a estas situaciones no estamos acostumbrados o nos coge un poco a contrapié. Por ejemplo, una de las cosas que solemos hacer los asesores fiscales es en febrero evaluar si el ejercicio que estás actual va a ser mejor o peor del año que viene para cambiar los pagos a cuenta, para decir, vamos a anticipar impuestos a Hacienda y tenemos que anticiparle en función del año anterior o en el curso. Entonces, muchas veces una de las dificultades es tener esa visión para decir, pues este año seguramente va a ser peor. Ahora, por ejemplo, la idea sería, oye, pues en febrero vamos a cambiar todos los pagos a cuenta, porque hemos podido tener un ejercicio anterior bueno, pero ahora a lo mejor este ejercicio va a ser... Y muchas veces es muy difícil encontrar respuesta a eso. ¿Vale? Entonces, claro, por eso yo creo que muchas veces a lo mejor las leyes son muy estáticas, o sea, quiero decir,
porque los hechos van sucediendo y en febrero a lo mejor ese empresario no sabe cómo le ha ido, o, por ejemplo, tiene que tomar una decisión de cerrar, porque nos enseñan a crecer, a producir, a seguir comprando, pero no nos enseñan a hacernos pequeños, o a vender, o a desprendernos de nuestro negocio. Quiero decir, yo recuerdo un caso de un empresario de hostelería que tenía cinco bares con restaurante, y yo le digo, la supervivencia depende de vender 2. Y dice, no, estos son como mis hijos, yo no los voy nunca a vender. Lo emocional que comentaba. Entonces, claro, ahí tenemos un problema, porque la supervivencia depende de una salida de 2 negocios. Y el equipo, ese asesor que debe tener la empresa, debe de darle ese aliciente, de decir, oye, que hay que vender. O sea, no nos debe dar miedo que no perdemos un cliente porque venda, al revés, lo ganas porque le das toda la confianza y sabe que en ese momento es la mejor decisión. Yo creo que en esos momentos, no sé si Laura está de acuerdo, sí que veo más difícil que alguien se desprenda, conociendo el sector como creo que lo conozco, de una cosa que le está funcionando, pero creo que es la reflexión más interesante, es que a veces no nos desprendemos los hosteleros de negocios que no son rentables. Claro, hay mucha gente que se ha apuntado al tema del COVID cuando sus negocios no eran rentables ni viables anteriormente a ello. Claro. Hay un punto de salida anterior a todo esto, ¿no? Claro. Sí, esa reflexión la comparto totalmente. Hay restaurantes o hay empresas de hostelería que ya no eran rentables antes, que el COVID lo que ha venido es a poner la puntilla. Y encima, si se han adoptado decisiones sin reflexionar, lo que has hecho es encadenarte a una situación que ya estaba muerta antes, ¿no? Entonces, al hilo de lo que comentabais, muchas veces no te enseñan a desprenderte del negocio cuando corresponde, ¿no? Un poco para ir haciendo balance de la charla, me gustaría que hiciéramos o pudierais aportar un repaso a los temas que hemos comentado. Sobre todo, creo que una palabra que ha quedado muy clara es la de planificación, ¿no? Creo que flexibilidad, y en lo que os preguntaba hace un ratito de cómo veis los próximos meses, ¿qué creéis que podemos hacer en nuestras organizaciones para no cometer los mismos errores que ya cometimos en marzo? Antes hemos hecho una reflexión de cómo lo haríamos, pero ¿qué creéis que de qué manera? Tú ahora hacías un balance que me parece muy acertado, de separar lo emocional, de entender que la empresa, pues separarse de una parte de la empresa puede hacer sostenible la siguiente, sacar unos réditos en el momento de maduración. Quizá podemos hacer una reflexión de entender que una cosa es una mercantil y otra es tu empresa, otra es tu idea de negocio y lo otro es el marco jurídico que tienes o económico. Sí, por una parte ver los daños que se han producido, o sea, tenemos que medir los daños que estamos sufriendo, y esos daños poner una medida a cada daño o poner una toma de decisión a cada frente, y luego saber hacia dónde quiero llevar mi negocio. Mi negocio tiene una proyección, y esa proyección tengo que llevarla a medidas concretas, que pueden ser mejoras fiscales, puede ser apoyo a toda una serie de ayudas laborales, quiero decir, el acudir o seguir con los ERTES. Entonces, todos son medidas, pero primero medir mi barco, mi empresa, en qué situación está, y eso me debe de llevar, viendo en qué situación se encuentra, unas medidas concretas para que no se hunda. Quiero decir, si tengo un agujero en el barco, pues tendré que ir a taparlo, porque si no se hunde. Y ser transparente, es decir, a los asesores decirles realmente en la situación que se encuentra. Entonces, y una vez hemos conseguido que ese barco esté en flotación, pues llevarlo a un buen puerto. Es decir, ¿cuál es el puerto mejor? ¿Dónde queremos ir a llevar ese barco? Y ese barco será el puerto que me compre más y me dé mayor rentabilidad y me produzca una satisfacción a nivel mío de negocio, porque una cosa es no tomar decisiones con las emociones y otra cosa es que las emociones no actúen, deben de actuar. Sí. Yo debo sentirme feliz de que he conseguido llevar ese barco a buen puerto. Y tú, Laura, ¿cómo ves que va a reaccionar, o las tendencias que entiendes en cuanto al mercado laboral?
No hablo a los portales últimamente, no sé si le pasa a otros hosteleros, me están llamando para ver cómo veo, me preguntan, ¿no? Llaman portales de reclutamiento y ¿cómo ve usted? ¿Tiene intención de reclutar o de contratar gente en los próximos meses? Y muchas veces le contesto que ya me gustaría saber cómo veo ese escenario futuro. Pero tú que captas quizá a más clientes, ves más negocios, ¿cómo entiendes o qué nos diferenciará cómo gestionábamos los equipos pre-pandemia, post-pandemia? Pues mira, yo, a ver, soy optimista, igual que Alfonso, porque sé que esto pasará, pero también pienso que esto se va a alargar más de lo que pensábamos, ¿no? Y que vamos, prácticamente sabemos que hasta junio vamos a estar así. Y luego, pues depende de cómo actuemos, pues igual el segundo semestre del año va mejorando. Ahora, no nos equivoquemos, esto está provocando una mella económica importante y yo no me atrevería a decir que será la misma situación de la crisis previa, pero la crisis previa duró muchos años porque se fue destruyendo poco a poco empleo. Ahora ha sido más de sopetón, pero también va a costar más de recuperar y cuando no hay empleo la gente gasta menos y cuando gasta menos elimina lo que es el capricho y la restauración acaba siendo en muchas ocasiones un capricho. Entonces hay que estar preparados, hay que ser optimistas, pero hay que estar preparados. Entonces yo sí que de cara a futuro, pensando que eso puede pasar y que va a pasar, partiría del primer punto que ha dicho Alfonso, ¿no? De dónde estoy y dónde quiero llevar mi empresa. Hay que saber hacerse grandes y crecer, pero también hay que hacerse pequeñitos y a veces lo que políticamente correcto es mantener a todos los trabajadores, pues a veces hay que ser un poquito menos políticamente correcto y pensar que si me hago pequeñito puedo salvar el empleo de por lo menos una parte de la plantilla y el negocio que si crece luego podré volver a contratar a otras personas. Olvidémonos de lo políticamente correcto, hagamos ese ejercicio de reflexión en base a lo que teníamos el año pasado. No nos centremos en ERTEs y exoneraciones, veamos otras posibilidades de crecer a futuro con otro tipo de ayudas y aprovechemos el periodo que estamos cerrados para hacer ese ejercicio, ¿no? Y seamos optimistas, pero también realistas. Muy bien, pues muchas gracias, Laura. No sé si, Alfonso, tienes... No. ¿Vale? Suscribir las palabras de Laura. Pues creo que estamos todos de acuerdo. Creo que en esta situación es muy fácil ponernos de acuerdo. Creo que como hosteleros soy muy pesado, pero insisto en que tenemos que facilitaros el trabajo y que para poder exigir que nos deis estrategias, posibilidades, opciones, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de gestión, que quizá no lo hemos hecho siempre, no se puede generalizar, pero no lo hemos hecho todo lo deseable, que entendemos que la industria, y por eso también Muñoz Bosch está ayudando en este tema, a intentar, en aras de esta profesionalización, de esta mejora en la gestión, por eso os hemos invitado y bueno, dejamos abierto el debate y si hay oportunidad os volveremos, si nos aceptáis la invitación, para ver cómo hemos salido de esta, que seguro que saldremos. Gracias a los dos. A vosotros. Y gracias, Óscar. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.